acción. Pero, bueno, entonces empecé a pensar cuáles fueron las primeras lecturas que empecé a leer después de la época de las historietas. Yo no digo cómics, porque yo Soy de la generación. soy de la generación que era Pero historieta. arrancaste con la historieta. Arranqué con la historieta, como muchos de nosotros, y los cuentitos infantiles y todo eso. Y estaba tratando de acordarme cuáles eran las editoriales, porque la Argentina fue uno de los países latinoamericanos más importantes en la producción de libros. Entonces, quise saber cuáles eran las editoriales que yo consultaba para leer mis novelas, y encontré dos editoriales, Sopena y Tor. Entonces, dije, voy a ver quién era esta editorial Sopena, porque era Sopena Argentina en mi época. Quiere decir que hay una Sopena española. La Sopena Argentina era de un señor que se llamaba Sopena, que murió en 1931 y que creó una editorial muy importante, Sopena, que tenía algunas colecciones que para la época eran consideradas casi pornográficas. Es decir, buscaba más que nada el consumo, ¿no? Popular, y que tuvo problemas con el régimen de aquel entonces. Y después, los que siguieron, había nacido en 1867 y falleció en 1931. Los que siguieron, después empezaron a tener colecciones universales, que fue la que yo leía y que se producía y se editaba por Sopena Argentina, que vendría a ser una filial de esa española, que los continuadores la siguieron. Esta editorial siguió más o menos hasta los años 70 en la Argentina. En España todavía. Tuvo colecciones, la colección universal es una colección fantástica, fantástica, tiene novela, filosofía, ensayo, lo que vos quieras. Y tenía una colección única, consultada por todo el mundo, de ajedrez, y la dirigía Luis Palau. Exactamente. Luis Palau, gran ajedrecista, y al mismo tiempo creó esa colección que tengo como 50, 60 números, que iba comprando cuando era adolescente y me Tú entusiasmé. debes tener también acá de Sopena Y la traducción de Mitre de la Divina Comedia. sí, señor, la tengo ahí. Es otra. Y la leí en esa colección, Claro. cuando Así era que joven. después vino- Era después vino clásica. Batisteza y Auricino Exacto, ahora, pero- vinieron las otras tres. Ahora, esto es anterior, ¿no es cierto? Pero después, cuando llegan los años 50, yo leí la estadística que casi prácticamente el 80% de los libros que se consumían en aquel momento en España eran de procedencia argentina. Y después, ya llegada la década del 90, el 80% de los libros que se consumían en Argentina eran de procedencia En el 90 ¿no? cambió. ¿Cómo ha cambiado? Cambió. La industria, y vos sos, creo yo, que un heredero como lector de esa tradición, la industria nuestra se nutre básicamente, la industria editorial estoy hablando lógicamente, con aquellos españoles que vinieron huyendo de la guerra, Sí, la señor. guerra civil, y con apellidos ilustres. Cuadrado, García, en la editorial El Ateneo. Losada, O sea, gente que vino y siguió en América publicando libros que tenían que ver con su ideología, o sea que vinieron y de algún modo fueron, claro, muchos siguieron no eran con su exiliados políticos, pero prácticamente era gente que no podía soportar el ¿Sabes régimen. por qué te digo, Eduardo? Porque
Uno cuando iba directamente a una editorial, por ejemplo, a Losada, sabía cuál era el sesgo ideológico de la editorial. Claro. Cuando iba a Goncourt, cuando iba a Shapire, cuando iba a Rueda, cuando iba a cualquiera de esas editoriales, ya sabía cuáles eran los autores que iba a publicar porque coincidían con... Después vino la transnacionalización y hoy en día tenemos que la misma editorial publica un libro que dice fulano, cómo lo amo, y en el mismo paquete viene otro libro que dice fulano, cómo lo odio, ¿no? Es una maravilla. Y se venden los dos libros, ¿cierto? Eso creo yo que nos ha hecho perder también como lectores, ¿no? Y sí, yo creo que aparte de una industria argentina que exportaba libros, los libros científicos, por ejemplo, que producía la editorial El Ateneo, eran reconocidos en todo el mundo. Yo tengo de mi época de estudiante de medicina, la fisiología de Usai, que estaba hecha por varios colaboradores, Usai, Lewis, varios colaboradores que tuvo, y todavía la tengo, firmada por cada uno de sus colaboradores. Y bueno, esa tuvo difusión mundial, era una de las mejores en español, y se tradujo a casi todos los idiomas. Y ese libro de fisiología con la firma de sus autores me lo consiguió mi hermano que trabajaba con USAID. Mi hermano después se fue a Estados Unidos, se estableció en la Universidad de Washington, pero él me lo hizo llegar. Volviendo al principio, bueno, hablabas de tu deuda con la historieta y que fue lo que te abrió la puerta Sí, a la lectura, señor. como prácticamente a toda una generación. Y después, ¿cómo arranca esta pasión por los libros? Bueno, después había otra editorial, justamente, que era muy popular y muy al acceso del bolsillo de la gente. Era una editorial pensada para poder colaborar en la educación y la cultura, que era la editorial Tor. ¿Eran los libros a dos columnas? No, no, a veces tenía a dos columnas, pero no, tenía una característica. Estaba confeccionada y editada en papel de diario y las tapas eran satinadas. Tengo todavía algunos ejemplares. Y costaban 10 centavos. Tengo de la colección de Thor, tenía una colección que se llamaba Nueva Colección de Filosofía, que costaba 30 centavos. Y tenían, no las obras completas, pero tenían, como se hace ahora para estudiar, que se imprimen artículos, en especial donde más digamos, se demuestra las teorías, el pensamiento de un filósofo. Y tenía la colección universal. Fue la primera editorial. Estaba hecha por un vasco que tenía el apellido Torrensen. Y de ahí el nombre de la editorial Thor, que era el nombre de claro, porque era T-O-R, de un dios, de la saga sueca, ¿no? De la mitología sueca. Y de ahí venía el nombre de Thor, de Torrensen, que era el nombre de... Esa editorial estuvo también más o menos hasta los 60, 61. Pero había cualquier cantidad, costaban 10 centavos los libros. Y, lo único que es la primera editorial argentina que publicó obras de Freud. No existía todavía ediciones de Freud. Esa editorial hizo, las traducciones no eran muy buenas de Freud, porque las hizo un autor que se llamaba Ballesteros, que después, sí, después fue, digamos, la hicieron otros
De hecho, la obra de Ballesteros viene, que todavía hoy se publica, viene acompañada con una carta que le manda Freud a Ballesteros agradeciéndole la traducción Mira, y la difusión. claro, porque fue la primera, por eso, Después, bueno, vino la estándar edición. por lo menos fue la primera traducción que tuvo difusión en la Ahora, Argentina. yo sigo y vuelvo al Penos lector. ¿Esto ya era en el secundario? O sea, con tu pasión por los libros. Sí, ya, ¿Hay alguien al cual mi vos, hermano. tu hermano? Yo cuando era pibe, era muy flaquito, tenía mucha tendencia a engriparme, a tener angina. No era ninguna cosa grave, pero lo tenía frecuentemente. Tan es así que yo creo que me cargué de tantos anticuerpos que después del secundario, Nunca más. jamás, nunca más. Entonces cada vez que me enfermaba venía mi hermano, que me llevaba 15 años y que ya era médico, y me decía, tenés que guardar cama, tenés que, ¿cómo se llama?, purgarte, y porque era lo Sí, se decía, solucionaban los problemas. claro, hacerte fricciones con agua blanca y si por ahí tenías tos te hacían los emplastos, viste, de lino, bueno, y me decía, aspirina, limón, con el té y miel y guardar cama. Y este libro. Claro, entonces él me veía porque él me quería mucho, la verdad que fue un segundo padre para mí. El primer libro que me trajo, porque las historietas yo ya era con el diariero de la esquina, me guardaba todo, ¿no? Mi viejo iba y le pagaba por mes, como era antes. Y me trajo Los Tres Mosqueteros, editorial Sopena. Me dice, lo tengo ahí, Los Tres Mosqueteros. Porque en mi vida nómade que me mudaba y todo, mis libros los agarraba y me los llevaba encima. Y, y me guardó y me trajo Los Tres Mosqueteros y fue mi primer contacto con las novelas de aventura. Después me leí todo, Julio Verne, con compañeros míos, tenía un compañero que se llamaba Monje en el secundario, nos intercambiábamos las novelas, ¿viste? Él me daba Salgari y yo le daba Dumas, Solá, ya entramos, Ahí ya empezamos entramos, claro, la Solá, ¿cómo se llama? Víctor Hugo, con sus obras, y bueno, ahí me entró la locura, pero yo no descuidaba mi vocación, que era mi vocación de médico, pero siempre me hacía tiempo para poder leer, y mis libros eran sagrados. Siempre recuerdo con mucha pena que cuando me mudé acá en Quilmes, de mi casa de soltero a mi casa acá, dejé provisoriamente algunos libros en mi casa de soltero. Y esa casa después vino mi hermana a vivir. Y mi sobrino, pobre, qué sé yo, le habrá agarrado la locura, me agarró toda la colección Rastros, que yo adoraba, salía cada 15 días. Acme Agency era otra leyenda. otra leyenda, me la vendió. Después un día bajo del tren, paso ahí por la estación y había un librero de viejo que iba con una valijita y vendía los libros. Y miro así, estaba toda la colección Rastros ahí. Me la había vendido. Y además ya no quise recuperarla porque ya estaba incompleta. Se ve que había... Y fue una colección muy buena. Tengo algunos ejemplares. Algunos ejemplares tengo todavía, los tengo ahí en las colecciones policiales. Y otra colección muy buena, porque la novela policial después también fue un motivo de mucho entusiasmo, ¿no? Y en aquella formación como lector, hubo bibliotecas públicas, digo que también... Sí, sí. Mi biblioteca pública preferida y que me quedaba a mano, porque yo en esa época vivía en el 11, vivía en Viamonte, en Trascuena y Larrea, y me quedaba a 6 cuadras
la Biblioteca Nacional de Maestros. Una biblioteca estupenda, estupenda. Y me aficioné a ir a esa biblioteca a raíz de que en aquella época algunos profesores te pedían hacer monografías sobre determinados temas. Tenía un profesor de zoología. Tenían mucha personalidad los profesores en aquella época, no es como ahora que a veces ni siquiera tenían una gran capacidad en su tema, ¿viste? Pero tenían la capacidad de estimular la lectura y el estudio, que yo veo que ahora no, porque yo veo que muchos se dedican a querer jugar para que la gente se enganche, y no es así. Bueno, y ese profesor se llamaba Igartúa, y dice, bueno, el que me hace una monografía sobre un animal, que elija el animal que quiera y me hace una monografía. Bueno, entonces voy yo a la biblioteca y lo veo a uno de los jefes de los bibliotecarios, del cual me hice muy amigo y perdí el contacto cuando me vine a Quilmes. Y le digo, mire, quiero hacer una monografía sobre la boa constrictor. Eso es cosa de loco, ¿no? Porque otros se ponía sobre el elefante, otros... Bueno, me dice porque eran grandes, eran gente capaz, no eran... Vos ibas y te decían a dónde tenías... Eran asesores, exacto. Y me trajo la historia natural de Brem. Un cacho de libro, eran como 6 tomos, así, con ese papel satinado, con ilustraciones, y me estudié toda la boa constrictor, el valor que tenía mitológico entre las tribus de precolombianas y de indígenas en la zona del Ecuador, de Perú, todo eso. Y ahí aprendí a consultar. Entonces, cuando quería algo, me iba también a la biblioteca Spasa-Calpe, que eran 35 tomos. Esa era una biblioteca, una colección que siempre quise tener, pero desgraciadamente el problema espacio fue importante. Vos estás reconociendo tu deuda con la biblioteca del maestro. Sí. ¿Sí? ¿Hace mucho que no la visitas? Sí. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, ¿cómo no? Encantado. Estuve hace 2 años y no la vi muy cambiada, ¿eh? Está los muebles característicos, esas lámparas de cristal verde, ¿cómo se llama? Los muebles y los sillones fantásticos que tenían. Hacemos una cosa, vamos a visitarla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y volvería a revivir mi época, porque después seguí yendo a la biblioteca de médico. Ahí está, ¿no? Con la de... ¿Corto yo? Sí, cortá, corto.